nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Hoy celebramos en la Iglesia Católica la fiesta de Santa Mónica, a quien conmemoramos con admiración. Es la madre de San Agustín, esa madre que frente a las travesuras y a los desvaríos de su hijo, después de mucho insistirle, recibió un consejo de un obispo. Le dijo: Mónica, ya le has hablado mucho a Agustín de Dios. Ahora concéntrate en hablarle a Dios de Agustín. Y ella entendió que lo que el obispo le aconsejaba era que orara por su hijo. Ya había puesto de su parte todo, con los consejos, con las enseñanzas y también con los reproches que le hacía, pero ahora ella debía nutrir su espíritu en la oración para poder hablarle a su hijo de Dios, hablándole a Dios de su hijo. Y así fue como ella obtuvo la bendición de la conversión de su hijo, que luego se convirtió en un sacerdote y luego fue por elección popular hecho obispo, y con sus escritos ha sido un personaje que influyó mucho en la cultura occidental, tanto que en Francia, en una oportunidad, a un prominente miembro del Partido Comunista de Francia lo expulsaron del partido porque dijo que San Agustín era un personaje sin cuyo pensamiento no se entendía la cultura occidental. Es de ese tamaño la obra que hizo Santa Mónica en su hijo Agustín. Lo refiero porque me parece que es oportuno para muchas madres de familia que se sienten agobiadas con la conducta o los comportamientos de sus hijos. No desmayen, háblenle a Dios de sus hijos. Comencemos nuestra celebración dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y unámonos a la acción de gracias de quienes le agradecen la vida, el don de la vida, en los hijos que han concebido o que han recibido, que han dado a luz. En todas las personas que hoy celebran su propia vida, su cumpleaños, sean de nuestra familia, sean de nuestro círculo de amigos o incluso desconocidos, especialmente las niñas que celebran sus 15 años, todas las personas que cumplen años, que sientan que nosotros valoramos y respetamos su vida. Más que decirles feliz cumpleaños, les decimos
respeto tu vida. También alegrémonos junto con aquellos que celebran aniversarios, acontecimientos que marcaron su vida, el matrimonio, el grado, la vinculación a una institución, en fin, todas esas cosas que nos hacen sentir que nuestra vida ha tenido repercusión social. Y también alegrémonos con los que se alegran por la recuperación de los enfermos, por aquellos que pudieron superar una enfermedad grave y ahora están dando gracias por su vida. Con aquellos que incluso vivieron la enfermedad de esta pandemia y pudieron hacer el tránsito de la enfermedad a la salud sin mayores contratiempos. Y sobre todo por aquellos que tuvieron que soportar incluso la reclusión en unidades de cuidados intensivos y libraron una dura batalla contra la enfermedad y ahora están respirando con tranquilidad. Pero todavía nos queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. El Papa Francisco ha estado insistiendo en cómo esta pandemia desnudó en público nuestra sociedad e hizo ver sus vergüenzas. Una de ellas, en la que tanto ha insistido últimamente, son las inequidades, las desigualdades, las injusticias en el campo de la economía. Una economía que no respondía a lo que debe ser una verdadera economía. Y nos ha pedido que replanteemos eso, porque esa injusticia repercute en todos los órdenes de la sociedad. Unámonos de corazón a todos los que trabajan por lograr el desarrollo de nuestra sociedad y sienten que su esfuerzo no es justamente reconocido ni tampoco justamente compensado. Oremos con todos aquellos que trabajan en el campo o en la ciudad y que no siempre se sienten reconocidos ni sienten valorado su esfuerzo, ni tampoco agradecido. Oremos con los que se quedaron sin fuentes de trabajo, los que perdieron su empleo o aquellos a quienes se les vino abajo su negocio. Oremos igualmente por aquellos que nunca tuvieron un empleo, que vivían del día a día y que en estas condiciones se les ha vuelto la vida más estrecha, más dura, más difícil. Oremos también por los que quedaron al margen por completo de la organización social y sufren de una terrible exclusión. Oremos también por los que se esfuerzan por hacer que todo esto cambie, comenzando por los líderes sociales que asumen espontánea y gratuitamente el servicio a sus comunidades. También por las autoridades que reciben el mandato de parte del pueblo para promover el bien común. Oremos
junto con aquellos que se sienten amenazados de muerte por la enfermedad y también por el odio, que es la peor de nuestras enfermedades. Oremos por los que lloran a sus muertos, por los que sienten que han tenido que despedirse de una manera prematura y apresurada de sus seres queridos. Ha habido muchas, demasiadas muertes por asesinato en estos días. Ha habido también demasiadas muertes por accidentes e incluso muchas de las muertes que ha ocasionado la pandemia se hubieran podido evitar. Todo eso causa mucho dolor, mucha tristeza, una gran desazón. Acompañemos a todas las personas que sufren a causa de esas despedidas y hagámosles sentir nuestra solidaridad, aunque no podamos en este momento hacer visitas de pésame ni esas otras manifestaciones de nuestra cultura, pero sí podemos hacer una llamada telefónica, sí podemos enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz. Y sobre todo, sí podemos hacer una oración. Y unámonos también a nuestros hermanos difuntos. El Señor nos asegura que ellos viven para Dios. Y si viven para Dios, están más vivos que cuando estaban con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos al Padre del cielo, que por medio de su Hijo nos infunde su Espíritu Santo para darnos vida y libertad. Y pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que podamos disfrutar de esa libertad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos.
Padre, consuelo de los afligidos, que recibiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos deplorar con sinceridad nuestros pecados para conseguir la indulgencia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presente por la acción, por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues por Él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firme hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Encarecen ellos tu temible promesa y yo narro tus grandes hazañas. Difunde la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Cristo con su muerte ha vencido al mundo y su gloria a la diestra de Dios Padre está. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estén despiertos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, llega el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien su señor encarga de darle a los domésticos la comida a sus horas? Pues dichoso ese siervo si el señor al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el siervo es un canalla, y pensando que su señor tardará, empieza a pegarles a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora en que menos se lo espera, llegará el Señor y lo hará, y romperá con él, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Pasamos del capítulo de 23 al final del capítulo 24 de Mateo, y mañana y pasado mañana estaremos viendo del capítulo 25 y hasta ahí llega la lectura de Mateo en este ciclo, porque el lunes ya comenzamos la lectura del Evangelio de Lucas y no me van a volver a oír decir que este Evangelio lo escucharemos dentro de 2 domingos o 3 domingos, porque ya nos sucederá eso. Por lo pronto, fijémonos en que el Evangelio de hoy nos presenta la condición del discípulo con 2 metáforas. La metáfora del Señor y la metáfora del siervo, pero que por encima de ese Señor y de ese siervo está el otro Señor, que aquí aparece como el Hijo del Hombre. Bien, ¿cómo podemos, hilvanar estas ideas? Primero, recordemos que el Señor es la manera como el pueblo de Israel se acostumbró a llamar al Dios que los sacó de Egipto. El Señor a su vez hace señores a sus seguidores. Y esto es lo que Jesús nos muestra. El Señor va a venir, y eso para nosotros es una esperanza, pero también una advertencia. Que el Señor venga implica que no todo da lo mismo, que sí habrá justicia, pero que el Señor venga también entraña el hecho de que nosotros necesitamos organizar nuestra vida de tal forma que cuando el Señor venga estemos del lado de la justicia y no del lado equivocado. El Señor utiliza aquí 2 imágenes. La una es el estar despierto. Y entonces dice: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría despierto y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Estar despiertos, recordemos lo que dicen los lingüistas, el texto se acuerda, recordemos la parábola de la cizaña en el trigo.
Cuando el Señor dice que cuando estaban dormidos, un enemigo, un hombre enemigo, sembró la cizaña en el campo. Entonces, estar despiertos es estar vigilantes, es estar atentos, es estar conscientes y no dejarnos llevar de la modorra, el sueño que implica la cizaña que aletarga. Esta es una metáfora. La otra que usa él es la de los borrachos, porque ya no se puede hablar de que uno está haciendo algo dormido, a menos que sea sonámbulo. Entonces, cuando utiliza la de los borrachos, no se refiere al problema del alcoholismo que nosotros hoy consideramos desde el punto de vista médico, sino que se refiere al hecho de los que actúan sin conciencia de lo que están haciendo. Vamos a ver. Primero, la imagen del ladrón. El ladrón que viene de noche, cuando uno está dormido, abre un boquete en la casa y roba. Esta experiencia la vivimos nosotros no solo de noche, sino también de día, como nos hacía ver hace unos días el profeta Miqueas, que hay unos que roban de noche y hay otros que roban de día, descaradamente y a plena luz. Pero el hecho es que el ladrón es aquel que nos quita algo que para nosotros vale. Que además de hacer el daño de horadar la pared de la casa, nos quita algo valioso para nosotros. Es decir, no nos dejemos robar el verdadero tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El texto se acuerda. Recordemos aquello de que no atesoren tesoros en la tierra, atesoren tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo se atesoran en la medida en que nosotros, con libertad de espíritu, somos desprendidos y generosos con los demás. No se dejen robar eso, no se dejen robar la libertad. Eso le decía el Papa a los jóvenes en Bogotá, no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar el amor. Eso que se hace de una manera clandestina, esto no se hace abiertamente. El amor no nos lo quitan abiertamente, el amor nos lo quitan de una forma calculada, causándonos desengaños continuamente, y nosotros, si no estamos pendientes, podemos dejar que se nos enfríe el amor. Esa es la imagen del Señor. Nosotros somos señores en la medida en que conservemos nuestra libertad, nuestro amor, nuestra esperanza. Y somos señores en la medida en que custodiamos esos bienes y no nos los dejamos robar. Pero luego utiliza la imagen del siervo, el siervo administrador. Y esto me parece una imagen muy bonita, porque el siervo, ante todo, no se utiliza en el sentido de la persona sometida. Recordemos que hay dos maneras de entender la palabra siervo en la Biblia. Si es siervo de hombres, es un esclavo, eso sí es. Pero si es siervo de Dios, es una persona libre que colabora con Dios para la libertad de los demás. Bueno, aquí estamos hablando del siervo de Dios. Y entonces este siervo dice que fue encargado por el Señor, ya es el Señor de todos, encargado de darle a los domésticos la comida a sus horas. Vamos a fijarnos un poquito en cómo era que se llegaba a ser siervo administrador en aquella época. Hoy nosotros, un administrador llega a una universidad, hace 10 semestres de administración y sale graduado de administrador. En aquella época el concepto de administración era distinto. Había, digámoslo así, como 3 etapas. Primera etapa,
el siervo que iba a ser administrador se le confiaba un determinado terreno. Él debía parcelarlo para que el ganado fuera pastando por parcelas, de forma que al terminar una parcela pasara a otra y dejara crecer el pasto en esta, y mientras se consumía en esta estaba creciendo en esta otra, y así sucesivamente, de tal manera que nunca le faltara pasto al ganado. Esa era la primera, digámoslo así, la primera etapa de ser administrador. Cuando el siervo mostraba habilidad para mantener el ganado con buenos pastos, entonces se le encargaba el segundo nivel, la segunda etapa, que era la de distribuirle la alimentación a sus compañeros. Estar pendiente de la nutrición, de la alimentación de sus compañeros. Y dice Jesús que cuando el Señor llega y encuentra que el siervo está cumpliendo bien esa responsabilidad, entonces pasa al tercer nivel. Lo nombra administrador de todos sus bienes. Primero comenzó con el pasto para el ganado, después comenzó con la alimentación de sus compañeros y ahora administra todos los bienes. Es una imagen bonita, digo, porque en esto Jesús nos está haciendo ver en qué consiste nuestro señorío. Como siervo, se trata de ser un incondicional del Señor, en este caso, incondicionales de Dios. Y lo primero que se nos confía es la naturaleza. Administrar sabiamente la naturaleza. Ese es el primer nivel donde nosotros mostramos qué tan buenos administradores somos. El segundo nivel es la convivencia social. Cuando nosotros somos capaces de hacer que los bienes creados alcancen para todos, lleguen a todos. Eso no es comunismo, porque si eso fuera comunismo, las mamás serían las primeras comunistas, porque son las que hacen que cualquier cosa, una pechuga de pollo alcance para toda una familia. Es hacer que los bienes que Dios creó lleguen a todos, porque Dios los creó para todos. Y en esa tarea nos pasamos nosotros toda nuestra existencia histórica. Cuando el Señor llega y nos encuentra realizando esa tarea, entonces nos lleva con Él y nos nombra administrador de todos sus bienes en el cielo. Es algo magnífico, es una imagen que si nosotros la consideramos, nos damos cuenta de que es el empeño histórico de cada discípulo y de toda la humanidad. La naturaleza, la sociedad y finalmente, desde el cielo, la humanidad entera. Pero hay una alternativa, que el siervo no cumpla esa responsabilidad. Si ese siervo es un canalla y pensando que su señor tardará, empieza a maltratar a sus compañeros, y aquí es donde viene, y a comer y a beber con los borrachos, es decir, a compartir las actitudes de los inconscientes, de los que se hacen daño y le hacen daño a los demás de manera inconsciente. Cuando el Señor venga y encuentre a ese siervo en esa disposición, dice, romperá con él. Era una imagen que había en el Antiguo Testamento también como muy drástica. Cuando se iba a hacer un pacto, entonces cogían un animal y lo partían por la mitad.
y ponían las dos mitades una frente a la otra, dejando un espacio por en medio. Y entonces por allí circulaban los dos que hacían el pacto, pronunciando estas palabras: que esto mismo le suceda a aquel que rompa este pacto. Así que partir por el medio significa romper la relación, declarar que la relación está rota. Eso es la imagen que utiliza Jesús aquí, y dice: romperá con él, mandándolo donde se manda a los farsantes, a los hipócritas, los mentirosos, los que no cumplen su responsabilidad, lo que veíamos ayer, los farsantes. Esto nos está invitando a que nosotros replanteemos nuestra vida desde esa doble perspectiva. Somos señores y somos siervos. Como señores somos custodios de unos bienes que son importantísimos para nosotros y para la humanidad, y debemos mantenernos vigilantes para no perderlos. Como siervos somos administradores de este mundo, de tal forma que tanto la naturaleza como nosotros encontremos nuestro espacio de realización. Y cuando el Señor venga y nos encuentre realizando esa tarea, entonces nos conducirá a la gloria eterna, donde nosotros seremos administradores de todos los bienes de Dios. Presentamos, Señor, este pan y este vino. Presentamos también el amor de nuestras vidas. Presentamos, Señor, la alegría de amar. Presentamos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te pedimos también, des la paz a nuestro mundo, el valor y la fe, para llevar tu evangelio. Presentamos, Señor, la alegría de amar. Presentamos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Presentamos, Señor, la alegría de amar. Presentamos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, te suplicamos que este sacrificio que te ofrecemos en conmemoración de Santa Mónica nos obtenga el perdón de nuestros pecados y la salvación definitiva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. porque no levantado el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la numerosa compañía de tus santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación por gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor vino porque nosotros clamamos a Él cuando nos azotó la pandemia, y el Señor no nos encontró administrando justicia. Por eso, oremos ahora para que el Señor nos dé un corazón bueno y generoso y podamos ser dignos de su venida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, dar la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Santo Espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Heme aquí, yo iré, Señor.
Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré su gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Bendito y alabado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Nos diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que por este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nosotros el efecto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea San José, el esposo de la Virgen María. Señor, danos muchos presbíteros santos. Señor, danos muchos diáconos santos. Señor, danos muchos ministros laicos santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para expresarte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para expresarte lo que siento por ti, mi buen Señor.